Cuando una pastora alemana de un refugio de animales entró en labor de parto, todos se prepararon para presenciar un milagro. Tras semanas de cuidados, finalmente dio a luz. Pero ocurrió algo impactante. Lo que nació no eran cachorros. Su tamaño, la extraña textura de su pelaje, incluso los leves ruidos que hacían, todo estaba mal. Las manos de la veterinaria temblaban mientras examinaba a los recién nacidos, dándose cuenta de que algo andaba terriblemente mal. En cuestión de minutos, la sala quedó en silencio y se extendieron los susurros. Estos no son cachorros. ¿Qué acababa de parir la perra? ¿Y por qué la veterinaria exigió de repente que todos salieran de la habitación? Lo que descubrió esa noche lo cambiaría todo, y los dejaría a todos con lágrimas en los ojos. Quédense hasta el final. La verdad te dejará sin palabras. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Y, de verdad, tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos ves? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver lo lejos que llegan nuestras historias. El viento frío aullaba afuera mientras los últimos rayos de sol se desvanecían tras las puertas del refugio. Dentro, el personal se preparaba para cerrar cuando el chirrido de neumáticos rompió el silencio. Una camioneta pequeña y oxidada se detuvo y un hombre salió apresuradamente, pálido y ansioso. Sin decir mucho, abrió la puerta trasera y fue entonces cuando la vieron. Una pastora alemana yacía acurrucada sobre una manta rota, respirando con dificultad y con el pelaje enmarañado de barro. Sus costillas se marcaban a través del pelaje, y sus ojos, esos profundos ojos ámbar, denotaban dolor y agotamiento. Pero debajo de eso, había algo más, una silenciosa y desesperada súplica de ayuda. Susurró el hombre, la encontró junto a la carretera. Ella no se movía. Creo que está embarazada. La encargada del refugio, Linda, pidió ayuda de inmediato. Traigan una camilla, ordenó, y llamó al doctor Harris. 2 voluntarios se acercaron rápidamente, con movimientos cuidadosos pero rápidos. Al levantar a la perra temblorosa, un gemido bajo escapó de su garganta. Un sonido tan suave y desgarrador que incluso el trabajador más duro se detuvo. Dentro de la enfermería del refugio, el olor a antiséptico impregna el aire. El doctor Harris llegó minutos después, con el ceño fruncido, arrodillado junto a la recién llegada. «Tranquila, niña», murmuró con dulzura poniéndole una mano sobre la cabeza. Ella lo miró fijamente, temerosa pero confiada. Un rápido examen lo confirmó. Efectivamente, estaba embarazada y muy cerca de dar a luz. Está gravemente desnutrida, afirmó el doctor Harris. Tendremos que estabilizarla esta noche. Ha pasado por un infierno. Linda asintió, acariciando el lomo de la perra. La llamaremos Grace, dijo en voz baja, porque después de lo que sobrevivió, eso es exactamente lo que es. La habitación estaba en silencio, salvo por el rítmico sonido de su respiración. Los voluntarios se reunieron a su alrededor, ofreciéndole mantas y palabras de consuelo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Grace cerró los ojos, no de miedo, sino de alivio. Por fin estaba a salvo, o eso creían todos. Afuera, el viento aullaba de nuevo con un eco tenue que hizo que el doctor Harris se detuviera. No podía quitarse la sensación de que este refugio era diferente, de que esta perra, esta madre, había traído consigo un misterio que nadie estaba listo para desvelar. La primera noche tras el rescate de Grace fue inquietantemente silenciosa. El refugio solía vibrar con los reconfortantes sonidos de los animales que se instalaban, suaves ladridos, maullidos y el suave crujido del heno. Pero alrededor del recinto de Grace, solo había silencio. Yacía acurrucada sobre su manta, con la cabeza apoyada en las patas y los ojos ámbar fijos en la puerta, como si esperara a alguien o algo. Linda la revisaba a cada hora. «No ha comido», le dijo al doctor Harris, frunciendo el ceño. «Ni siquiera agua». El doctor Harris se agachó junto a la perrera y le habló en voz baja. «Grace, ya está todo bien. Estás a salvo aquí». Pero la perra no se movió.
Sus orejas se movieron ligeramente. Su mirada seguía fija en el pasillo en sombras. De repente, dejó escapar un gruñido profundo, bajo, de advertencia, de protección. El doctor Harris se dirigió al pasillo, pero no había nada. «Está presintiendo algo», murmuró. «O sigue nerviosa, o sabe algo que nosotros desconocemos». Por la mañana, su comportamiento se había vuelto aún más extraño. Cuando los voluntarios intentaban limpiar su recinto, Grace bloqueaba la esquina de su perrera, gruñendo suavemente cada vez que alguien se acercaba demasiado. Parecía estar vigilando un trozo de manta vacío. Con el cuerpo tenso y alerta, actúa como si estuviera escondiendo a sus cachorros, dijo Mia, una de las voluntarias. Pero aún no ha parido. Esa noche, las cámaras de seguridad del refugio parpadearon. El viejo cableado solía causar interferencias, pero lo que sucedió después inquietó a Linda. Las imágenes mostraban a Grace paseándose de un lado a otro antes de detenerse de repente. Tenía las orejas erguidas, el hocico levantado y la cola tiesa. Entonces empezó a gemir, apretándose contra las rejas de metal como si intentara alcanzar a alguien más allá. Al amanecer, Linda encontró a Grace completamente despierta, con la mirada fija en el mismo sitio junto a la puerta. Su comida seguía intacta. «No durmió nada», susurró Linda, frotándose los brazos para protegerse del frío. «¿Qué estará esperando?» El doctor Harris revisó sus análisis de sangre y no encontró nada anormal. «Físicamente está bien», dijo. «Pero hay algo psicológico aquí. Trauma, miedo, quizá instinto», sollozó profundamente. Aún así, este nivel de alerta no es normal. Esa noche, al atenuarse las luces del refugio, Grace empezó a rebuscar en su manta. Respiraba con fuerza y emitía suaves gemidos que resonaban por los pasillos. El aire se sentía pesado, cargado de algo invisible. Linda se acercó a la perrera con cuidado, con el corazón latiéndole con fuerza. Grace giró la cabeza. Sus ojos brillaban bajo la tenue luz. Entonces ladró una vez, agudo, desesperado y lleno de advertencia. Era el tipo de sonido que ponía los pelos de punta. Algo se aproximaba. Un trueno resonó en el cielo mientras nubes oscuras se acumulaban sobre el refugio. La lluvia azotaba las ventanas y los relámpagos, fugaces, iluminaban las perreras con un resplandor fantasmal. La mayoría de los animales habían guardado silencio, presintiendo la llegada de la tormenta, pero no su gracia. Ella caminaba en círculos, respirando agitadamente y con la cola rígida por la ansiedad. Cada pocos segundos, miraba hacia la puerta como si esperara algo invisible. Linda, trabajando hasta tarde, notó sus movimientos inquietos en el monitor de seguridad. «Está empeorando», argumentó, agarrando su impermeable antes de dirigirse a la enfermería. Cuando abrió la puerta, un ladrido agudo resonó por el pasillo. El grito de advertencia de Grace. Pero esta vez no era ira, era dolor. «¡Doctor Harris!», gritó Linda. En cuestión de minutos, el veterinario entró corriendo, con el pelo mojado por la tormenta. Una mirada a Grace y su expresión se tornó seria. «Está de parto», dijo. «Es demasiado pronto». Rápidamente prepararon una estación limpia con mantas, toallas e instrumental esterilizado. Grace se acostó, temblando, con los ojos abiertos de miedo. Linda se arrodilló a su lado y le acarició la espalda con suavidad. «Tranquila, cariño», susurró. «Ya estás a salvo». Pero Grace no se relajó. Su respiración se aceleró, casi frenética. Cada sonido del exterior, los truenos, el viento, el crujido del viejo techo, la hacía estremecer. Entonces, de repente, dejó escapar un profundo gemido, seguido de un suave gemido. La primera contracción había comenzado. Pasaron las horas. El reloj marcaba la medianoche, y la tormenta afuera se intensificaba. Grace luchaba con cada pujo, su cuerpo débil por la desnutrición y el agotamiento. El doctor Harris trabajaba con cuidado,
susurrándole palabras de aliento con calma mientras se preparaba para ayudarla. «Puedes con esto, niña, solo un poco más». Entonces se escuchó un sonido, diminuto, frágil, casi como un leve chillido. A Linda le dio un vuelco el corazón. «¡Lo logró!», exclamó. Pero cuando el doctor Harris se acercó, su alegría se convirtió en confusión. Entrecerró los ojos mientras levantaba con cuidado al recién nacido con una toalla. «Espera», susurró. La forma no era la correcta. El pelaje era más oscuro, más corto, y el cuerpo se sentía inusualmente pesado. Lo examinó cuidadosamente bajo la luz, y se quedó paralizado. «Esto no parece un cachorro», Linda parpadeó. Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué quieres decir?». Antes de que pudiera responder, Grace dejó escapar otro llanto tenso, otra contracción. Uno tras otro, llegaron más recién nacidos. Pero todos parecían iguales. Ninguno parecía un cachorro típico. Se quedaron en silencio, inmóviles por unos segundos. Luego se retorcieron levemente, con movimientos inquietantemente sincronizados. Un relámpago volvió a brillar, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes. El doctor Harris intercambió una mirada con Linda, pálido. «Algo anda mal», argumentó. Grace dejó escapar un suave gemido, acurrucándose protectoramente alrededor de la extraña litera. Sus ojos brillaban de lágrimas mientras se las secaba una a una. Linda retrocedió con voz temblorosa. «¿Qué? ¿Qué son?». El doctor Harris no pudo responder. Se quedó mirando fijamente. El trueno del exterior resonaba con su miedo. «No lo sé», susurró. «Pero sean lo que sean, no son cachorros». La tensión reinaba en la sala. Solo el zumbido rítmico del ventilador de techo rompió el silencio mientras el doctor Harris se acercaba a la mesa, con las manos enguantadas temblando ligeramente. Los recién nacidos, si es que eso eran, yacían acurrucados bajo una lámpara cálida. Sus cuerpos eran pequeños, pero había algo innegablemente extraño en ellos. Sus extremidades eran más cortas, su pelaje inusualmente denso y gris carbón, y su respiración apenas se oía. Linda tragó saliva con dificultad. «¿Están vivos siquiera?», se quejó. El doctor Harris presionó suavemente un estetoscopio contra uno de los diminutos pechos. «Sí», murmuró. «Sus corazones laten, pero lento, mucho más lento que los cachorros normales». Cogió una pequeña linterna. Frunció el ceño al examinar la cara del primero. Los rasgos eran extraños. Su hocico era plano, sus orejas poco desarrolladas, y cuando levantó su pata, vio tenues crestas afiladas donde deberían haber estado las uñas. «Esto no tiene sentido», argumentó. «Nunca había visto algo así». Grace gimió suavemente, encogiéndose. Su cuerpo protector rodeaba a la extraña camada. Su mirada oscilaba entre el doctor Harris y Linda, llena de miedo, pero también de una férrea determinación. Era como si supiera que eran diferentes, y no le importara. Eran sus bebés. Linda dudó con la voz temblorosa. ¿Podría ser una deformidad? Quizás desnutrición o trauma. El doctor Harris negó con la cabeza. «No, esto es más que eso. Su estructura ósea se siente diferente». Tomó un paño estéril y limpió con cuidado la cara de uno de los recién nacidos. La pequeña criatura emitió un chillido bajo y desconocido. No era exactamente un ladrido, ni un vino. Era inquietante. Un relámpago brilló afuera, momentáneamente, iluminando la habitación. El doctor Harris salió bruscamente. «Necesito hacerles pruebas. Análisis de sangre, muestras de tejido, todo. Pero aún no podemos moverlos». Grace gruñó al oír hablar de las pruebas. Su cuerpo se tensó, con los labios ligeramente hacia atrás mientras protegía la camilla con su cuerpo. Linda dio un paso adelante con cautela. «Tranquila, niña. Nadie les va a hacer daño». Pero el doctor Harris no pudo ignorar la intuición en sus entrañas. «Linda», susurró,
mirándola con tranquilidad. Algo no anda bien aquí. Su fisiología es casi como si hubieran sido alteradas. ¿Alteradas?, repitió ella, abriendo mucho los ojos. Él asintió con tristeza. Genéticamente, he visto algo así antes. Hace años, cuando trabajaba cerca del distrito de investigación. Algunos laboratorios experimentaron con animales para ensayos de resistencia e inmunidad híbrida. Cerraron tras la reacción pública, pero él se quedó callado mirando a los recién nacidos. Esas marcas, su patrón de respiración, todo encajaba. Un trueno retumbó de nuevo, sacudiendo las paredes del refugio. Grace gimió, lamiendo a sus crías como si presentiera peligro. Linda susurró: ¿Crees que se escapó de uno de esos laboratorios? El doctor Harris no respondió. Su silencio fue suficiente. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Entonces, cuando un relámpago volvió a iluminar la habitación, uno de los recién nacidos abrió lentamente los ojos, brillando tenuemente en la oscuridad. El doctor Harris se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza. «Dios mío», susurró. «¿Qué te han hecho?» Por la mañana, la tormenta había pasado, pero la inquietud dentro del refugio solo se acentuaba. Los rumores se extendieron rápidamente entre el personal. Nadie sabía exactamente qué había sucedido en la enfermería, pero todos sentían que no era normal. La perrera de Grace había estado sellada durante la noche, y su extraña camada se mantenía bajo observación constante. Linda estaba de pie en la recepción, tamborileando nerviosamente con su bolígrafo. «No podemos ocultarles esto a los demás por mucho más tiempo», dijo. El doctor Harris, exhausto tras una noche sin dormir, se frotó las sienes. «Tenemos que hacerlo», respondió con firmeza, «hasta que entendamos a qué nos enfrentamos». Pero los rumores ya habían echado raíces. Una voluntaria afirmó haber visto a los recién nacidos brillar bajo la lámpara de calor. Otra juró haber oído a uno de ellos sisear en lugar de gemir. El miedo se había extendido como un reguero de pólvora. Cuando el doctor Harris entró en la sala principal, la conversación se apagó al instante. Decenas de miradas inquietas lo siguieron al pasar. «Por favor, todos, mantengan la calma», dijo, intentando parecer sereno. La pastora alemana, Grace, dio a luz prematuramente. Los cachorros son únicos, pero estables. Nadie está en peligro. El silencio que siguió decía lo contrario. ¿Único? Alguien confrontado. Eso no es lo que oí. ¿Son siquiera perros? Otro susurro. La paciencia del doctor Harris se agotó. ¿Suficiente?, dijo bruscamente. Están bajo observación. Nadie se acerca a esa habitación sin permiso. Mientras tanto, Grace yacía tranquila en su recinto, acurrucada protectoramente alrededor de su camada. Sus ojos seguían cada movimiento fuera del cristal. Cuando un conserje dejó caer accidentalmente un trapeador cerca, Grace gruñó, una advertencia profunda y retumbante que le provocó escalofríos. «Doctor», susurró Linda más tarde, «esto no puede continuar. Los demás están asustados. Incluso los animales están inquietos. De hecho, los gatos se negaron a comer y varios perros ladraban sin parar cada vez que pasaban por la perrera de Grace. Todo el refugio se sentía cargado de una tensión invisible. La doctora Harris sollozaba con fuerza. «La trasladaré al ala de aislamiento. Menos ruido, menos miradas». Al anochecer, Grace fue trasladada cuidadosamente a una pequeña habitación con poca luz al fondo del edificio, una zona que antes se usaba para animales en cuarentena. El aire era más frío allí. La luz parpadeante apenas alcanzaba para disipar las sombras. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Grace levantó la cabeza, sus orejas se crisparon, su cuerpo se tensó. Por un instante, emitió un gemido bajo y tembloroso, como advirtiéndoles a todos que moverse era un error. Afuera, el doctor Harris se volvió hacia Linda. «Nadie entra en esa habitación a menos que yo esté presente», dijo con firmeza. «Pase lo que pase. Apenas empieza».
A la mañana siguiente, el ala de aislamiento estaba más fría de lo habitual. El zumbido de las luces fluorescentes resonaba por el pasillo vacío cuando entró el doctor Harris, con un portapapeles en una mano y un café en la otra. No había dormido en casi 30 horas, pero la curiosidad y el miedo lo mantenían despierto. Linda lo siguió en silencio, agarrando un expediente con el historial médico de Grace. Grace levantó la cabeza en cuanto él entró. Sus ojos dorados eran penetrantes, alertas. Esta vez no ladró ni gruñó, pero su cuerpo se tensó. Sus músculos se tensaron bajo el abrigo. Lo observó con cautelosa desconfianza, como si supiera que estaba a punto de hacer algo que no le gustaría. «Tranquila, niña», dijo el doctor Harris en voz baja, agachándose. «No estoy aquí para hacerles daño». Se dirigió a la incubadora donde yacían los recién nacidos. Eran 6, pequeños, grises y aún inquietantemente silenciosos. Normalmente los cachorros de su edad se retorcían y chillaban, pero estos solo emitían sonidos rítmicos y débiles, casi como una respiración coordinada. Estaban demasiado sincronizados para ser naturales. Comenzó su examen metódicamente. «Temperatura estable», murmuró. Tomó notas. El ritmo cardíaco era más lento de lo esperado. La respiración era regular pero superficial. Cuando intentó levantar a uno de los cachorros, Grace se movió lentamente. Con la cola rígida, Linda se arrodilló a su lado y le susurró suavemente. «Está bien, Grace. Está ayudando». Bajo la luz de examen, el doctor Harris examinó detenidamente el cuerpo del cachorro. Había pequeñas cicatrices cerca del cuello, apenas visibles, pero simétricas. «Mira esto», dijo en voz baja, indicándole a Linda que se acercara. «Estas no son marcas naturales, son quirúrgicas». Linda se llevó la mano a la boca. «¿Quieres decir que alguien las opera?», respondió con gravedad. «En la modificación uterina, esto es un trabajo avanzado». Extrajo con cuidado una muestra de sangre y la colocó en un pequeño vial. El líquido brilló levemente bajo la luz, más oscuro de lo habitual, casi metálico. «Eso es imposible», exclamó. «La sangre animal no debería verse así». El gruñido de Grace se hizo más intenso. Empujó suavemente la incubadora con la nariz, acercándola. Su respiración se aceleró como si percibiera el creciente peligro. El doctor Harris se acercó a uno de los recién nacidos, iluminándolo con la linterna. Las pupilas se contrajeron lentamente y luego brillaron con un tenue azul durante una fracción de segundo. Se quedó paralizado. «Linda, ¿viste eso?». Ella asintió, pálida como la tiza. «¿Qué son?». Antes de que pudiera responder, uno de los recién nacidos emitió una extraña vibración, un zumbido armónico bajo que llenó la pequeña habitación. El cristal de la incubadora tembló. Grace se movió de inmediato entre los cachorros y los humanos, ladrando una vez, agudo y a la defensiva. El ruido cesó. Volvió el silencio, pero el aire se sentía cargado. Dr. Harris bajó lentamente la linterna, con el corazón latiéndole con fuerza. Se giró hacia Linda, con la voz baja y tensa. «No estamos tratando con la naturaleza. Alguien los hizo», susurró Linda, temblando. «¿Los hizo para qué?». El doctor Harris volvió a mirar a los cachorros, luego a Grace, quien lo observaba con ojos cautelosos e inteligentes, buscando algo que nunca debimos encontrar. La noche siguiente, dormir fue imposible. Dr. Harris estaba sentado en su oficina, con la lluvia golpeando suavemente las ventanas, y su mente repasaba la imagen de los ojos brillantes. Llevaba 20 años trabajando con animales, pero nada lo había estremecido tanto. La curiosidad y el miedo lo atormentaban, empujándolo de vuelta al ala de aislamiento mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa. El refugio estaba en silencio, los pasillos tenuemente iluminados. Al entrar en la habitación, Grace se despertó de inmediato. Sus orejas se pusieron alerta y su mirada alerta. «Tranquila, niña», susurró.
Solo una revisión más. Esta vez no gruñó, pero tampoco se relajó. Mantuvo la mirada fija en él, con la cola baja, pero tensa. Los recién nacidos dormían. Sus diminutos pechos subían y bajaban al unísono, de forma inquietante. El Dr. Harris encendió una pequeña lámpara y comenzó a examinarlos cuidadosamente, decidido a encontrar respuestas. Levantó al tercer cachorro con cuidado, le pasó los dedos por el costado y entonces lo palpó. Algo pequeño y duro estaba incrustado bajo la piel, cerca del hombro. Frunció el ceño y presionó suavemente. La forma era inconfundible. «¿Qué demonios?», argumentó. Tomó un bisturí esterilizado y realizó una incisión cuidadosa, no más ancha que un hilo. Una gota de sangre metálica resumaba, y luego un pequeño disco plateado brilló bajo la luz. Se quedó paralizado. Linda, que había entrado silenciosamente tras él, jadeó. «¿Qué es eso?». El doctor Harris extrajo cuidadosamente el objeto con unas pinzas y lo colocó en una bandeja. Era un microchip como ningún otro que hubiera visto. En lugar de un número de identificación estándar, llevaba un emblema grabado. Proyecto E9 y una pequeña secuencia de números debajo. Proyecto E9. Susurra con la garganta seca. El nombre le despertó algo profundamente arraigado en la memoria. Años atrás, antes de unirse al refugio, había oído rumores sobre un programa de investigación encubierto que experimentaba con animales para crear híbridos resistentes a enfermedades, radiación e incluso temperaturas extremas. Supuestamente, el programa había sido cancelado. Supuestamente, la voz de Linda tembló. ¿Crees que ella formó parte de ese proyecto? El doctor Harris miró a Grace, quien ahora estaba sentada erguida, con la mirada fija en el chip. Sus orejas se movieron como si reconociera el olor metálico. «No», dijo en voz baja. «Ella no formó parte de eso. Se escapó». Grace dejó escapar un gemido bajo y acercó a uno de sus cachorros a su pecho. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de algo más profundo, como un recuerdo. El doctor Harris miró fijamente el chip. Los números grabados se reflejaban en el resplandor de la lámpara. «Si esto salió de un laboratorio del gobierno», murmuró, «entonces corremos un grave peligro». Afuera, volvió a retumbar un trueno. Suave, pero amenazante. Y por primera vez, el doctor Harris comprendió que este no era un parto cualquiera. Era el comienzo de algo que nadie debía ver. A la mañana siguiente, el refugio estaba inusualmente silencioso. Los voluntarios trabajaban con miradas nerviosas, y sus susurros resonaban débilmente por los pasillos. Se había corrido la voz sobre la extraña camada de Grace, y todos parecían presentir que algo andaba terriblemente mal. El doctor Harris estaba sentado en su oficina, con el misterioso microchip sobre un paño junto a su computadora. Las palabras grabadas, Proyecto E9, lo atormentaban. Linda entró, agarrando una taza de café humeante. «Has estado aquí toda la noche», dijo en voz baja. Él asintió sin levantar la vista. «Comprobé el número de serie del chip en todos los registros de animales que conozco. Redes de laboratorios locales, nacionales, incluso privadas. Nada». Frunció el ceño. «¿Entonces es imposible de rastrear?» «Casi», murmuró. «Excepto por una cosa». Giró el chip bajo la luz, mostrándole un logotipo descolorido estampado cerca de la esquina. Una H estilizada dentro de un hexágono. «Helios Research», dijo. «Un centro de biotecnología a las afueras de la ciudad. Fue clausurado hace 8 años por violaciones de los derechos de los animales». Linda abrió mucho los ojos. «Recuerdo ese nombre. ¿No fueron ellos quienes probaron la terapia de ADN interespecie?», concluyó con tristeza. «Intentaban diseñar sistemas inmunitarios capaces de resistir cualquier enfermedad conocida. Afirmaban que era para avances médicos, pero los animales que usaron sufrieron terriblemente». Sollozó, frotándose las sienes. Al parecer, Grace era una de ellas. Revisó los archivos de su computadora y finalmente encontró un informe desclasificado.
Imágenes granuladas llenaban la pantalla. Jaulas, perros de laboratorio con el pelo rapado y frías mesas metálicas con especímenes etiquetados. Cada foto tenía fecha y código. Del E9A al E9G. Linda se tapó la boca. ¡Dios mío! El doctor Harris siguió desplazándose hasta encontrar una cara familiar. Un pastor alemán de penetrantes ojos ámbar, identificado como E9F. Es ella, susurró. Grace. Según el expediente, los participantes del proyecto E9 fueron expuestos a empalmes genéticos experimentales para mejorar la resiliencia, la inteligencia y los instintos adaptativos. El proyecto se suspendió tras un incendio que destruyó parte de las instalaciones. El informe oficial enumeraba a todos los animales de prueba como muertos, pero claramente uno había sobrevivido. Linda se desplomó en una silla, con las manos temblorosas. Debió de haber escapado durante el incendio y haber sobrevivido sola todos estos años. Asintió lentamente, y ahora ha dado a luz a algo que lleva la misma impronta genética. Se quedó de pie y miró por la ventana, observando la lluvia caer sobre el cristal. Si el gobierno se entera de esto, vendrán por ella, por los cachorros. No los verán como seres vivos, solo como datos. El vino suave de Grace resonaba débilmente desde el ala de aislamiento, como si de alguna manera comprendiera la gravedad de lo que estaban descubriendo. Linda se giró hacia él, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué hacemos ahora? El doctor Harris miró el archivo una última vez antes de cerrarlo. Los protegemos, dijo con firmeza. No importa lo que cueste. Afuera, un relámpago cruzó el cielo gris de la mañana, y con él, la tormenta en torno al pasado de Grace apenas había comenzado. Al segundo día de su nacimiento, el refugio ya no parecía un lugar de rescate. Parecía un secreto. Todos tenían demasiado miedo de hablar en voz alta. La tensión flotaba en el aire, una carga invisible que oprimía cada corazón. Los voluntarios que antes sonreían mientras alimentaban a los animales, ahora evitaban por completo el pasillo de Grace. Incluso los perros ladraban con inquietud cada vez que su olor se filtraba por las rejillas de ventilación. Linda estaba en la sala de descanso, apretando con fuerza una taza fría hacía tiempo. Frente a ella, dos voluntarios susurraban con urgencia. «Te digo que esas cosas no son normales», dijo uno. «No lloran. No comen como cachorros normales». Está mal. Linda dejó la taza de golpe, haciéndolos empezar. «Solo son bebés», espetó. «No pidieron nada de esto». «Pero ¿y si son peligrosos?», preguntó la voluntaria más joven, con los ojos muy abiertos. «¿Y si crecen?» «Y basta», dijo Linda con firmeza. Interrumpiéndola, pero en el fondo, no podía quitarse el mismo miedo. ¿Y si fueran peligrosos? ¿Y si los científicos hubieran creado algo que no debía existir? Mientras tanto, en la sala de aislamiento, Grace yacía con su litera pegada al pecho. No había comido mucho, pero estaba recuperando las fuerzas. Sus ojos seguían cada sombra, cada sonido. Cuando entró el doctor Harris, ya no gruñó. Solo lo observaba con una silenciosa advertencia. Estaba sentado en un taburete, con el cansancio grabado en cada línea de su rostro. «Tú tampoco pediste esto, ¿verdad?», murmuró. «Solo querías paz». Grace ladeó la cabeza ligeramente, como si comprendiera. Linda entró silenciosamente detrás de él, con una bandeja de comida. «El personal está asustado», susurró. «Algunos quieren llamar a control de animales». El doctor Harris levantó la vista bruscamente. «No pueden. Si lo hacen, la gente equivocada se enterará. Esos laboratorios, esa misma gente, podría seguir ahí fuera». Se puso de pie, con la voz tensa. «Y si descubren que está viva, la recuperarán». Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas. «Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Mantenerlos ocultos para siempre?» El doctor Harris exhaló lentamente. «Quizás lo suficiente para que yo descubriera quién está detrás del proyecto E9. Hasta entonces los protegeremos».
Un silencio se extendió entre ellos. Afuera, el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el pasillo, tiñendo el refugio de tonos naranjas y de miedo. Linda finalmente habló, con voz temblorosa. «Los demás quizá vean monstruos», dijo en voz baja, «pero yo veo a una madre luchando por sus hijos». El Dr. Harris asintió. «Y es precisamente por eso que no podemos dejar que el mundo se los lleve». Grace los miró, y entonces sus ojos dorados brillaron. Por un fugaz instante, el miedo en la habitación pareció desvanecerse, reemplazado por algo más profundo. Esperanza comenzó con una llamada telefónica. Temprano esa mañana, mientras el sol se filtraba débilmente a través de las persianas, sonó el teléfono fijo del refugio. Linda contestó esperando una consulta rutinaria sobre adopciones. Pero la voz al otro lado no era la de un posible dueño de mascota. Era fría, oficial y directa. «Dr. Harris, por favor». El hombre dijo, «Soy el agente Keller del Departamento de Asuntos Agrícolas y Biotecnológicos. Recibimos una denuncia anónima sobre el nacimiento de un animal no registrado, con posibles indicadores de riesgo biológico. Enviaremos un equipo a sus instalaciones de inmediato». Linda se quedó paralizada. «Espera, ¿cómo lo hiciste?» Pero la línea se cortó. Su corazón latía con fuerza mientras corría a la consulta del Dr. Harris. Él levantó la vista de su escritorio, percibiendo al instante el pánico en su rostro. «Lo saben», dijo sin aliento. «¿Alguien se lo dijo?» El rostro del Dr. Harris palideció. «Aquí nadie lo haría». Se detuvo a media frase. Afuera, el sordo rugido de los motores llenó el aire. Camionetas negras se detuvieron ante las puertas del refugio, con sus ventanas tintadas brillando bajo la tenue luz de la mañana. Hombres con uniformes oscuros salieron, con sus chaquetas marcadas como Unidad de Bioseguridad. El refugio se sumió en el caos. Los voluntarios se reunieron confundidos mientras los agentes se dispersaban, mostrando sus placas y documentos sellados. «Hemos recibido informes de muestras genéticamente modificadas en esta propiedad», anunció el agente Keller. Su tono era indiscutible. «Todos los animales deben ser asegurados para su examen». El Dr. Harris dio un paso adelante, bloqueando el pasillo. «No pueden entrar aquí sin más. Son animales de rescate, no experimentos». La expresión de Keller era impasible. «Eso depende de lo que encontremos». Se dirigió a dos agentes, ahora, a las salas de aislamiento. A Linda se le encogió el estómago. Ella y el Dr. Harris intercambiaron una mirada desencantada antes de correr por el pasillo. Grace presentía algo de inmediato. En cuanto el eco de las botas cerca de su puerta, se quedó de pie gruñendo, protegiendo a los cachorros con su cuerpo. Los agentes los empujaron y alzaron sus escáneres hacia la incubadora. Los dispositivos pitaron al instante, fuerte, rítmico, innegable. Confirmaron firmas genéticas anómalas. Uno de ellos dijo, «Clasificación de nivel 3». Keller se giró repentinamente hacia Harris. «¿De dónde salieron estos animales?» «Fueron rescatados», dijo con voz temblorosa. «De la calle. No lo sabíamos. Eso no es lo que dicen nuestros datos», interrumpió Keller con frialdad. «Estos identificadores coinciden con los registros de un programa descontinuado. Proyecto ENOVE». Grace ladró con fiereza, y el sonido resonó por el estrecho pasillo. Los agentes se estremecieron, sobresaltados. «¡Cédala!», ordenó Keller. «No», gritó Linda, dando un paso al frente. Pero antes de que los agentes pudieran actuar, Grace se abalanzó. «No para atacar, sino para proteger». Su gruñido resonó como un trueno. Por primera vez, el miedo brilló en los ojos de Keller. El Dr. Harris se quedó paralizado mientras el caos se desataba a su alrededor. Al darse cuenta demasiado tarde de que el secreto que intentaban mantener oculto se había convertido en un asunto de interés nacional, y que la lucha de Grace apenas comenzaba, la sala estalló en movimiento. Los agentes gritaron órdenes. El eco de una bota golpeando las baldosas resonó por el estrecho pasillo. El ladrido de Grace sacudió las paredes,
con su profunda protección primaria. Su pelaje se erizó al interponerse entre sus recién nacidos y los hombres que avanzaban hacia su perrera con rifles tranquilizantes. ¡Quietos!, gritó el doctor Harris, con la voz quebrada por el caos. Solo la empeorarás. Pero el agente Keller no se inmutó. Ese animal es agresivo y clasificado, ladró. Neutralízala antes de que alguien salga lastimado. El gruñido de Grace se hizo más grave. Un retumbar bajo que hizo dudar incluso a los agentes. Su mirada, brillante y salvaje, se movía entre sus cachorros y los intrusos. Todo su instinto le gritaba que querían hacerle daño. Retrocedió hacia la incubadora, acercando a sus crías a la pared. Su cuerpo tembloroso es un escudo de puro coraje. El doctor Harris dio un paso adelante, bloqueando la puntería de Keller. Por favor, no es violenta. Está desencantada. Déjame encargarme de esto. Pero Keller permaneció impasible. Apártese, doctor. La voz de Linda se quebró con fuerza por la emoción. Están apuntando con armas a una madre que protege a sus recién nacidos. Uno de los agentes disparó. El dardo falló por centímetros, incrustándose en la pared. Grace ladró con fiereza, abalanzándose, no para atacar, sino para hacerlos retroceder. El movimiento repentino sobresaltó al equipo, haciendo que un agente tropezara con una bandeja de instrumentos. El metal resonó en el suelo, el sonido atravesando el caos como una sirena de advertencia. Grace aprovechó la oportunidad. Agarró suavemente a uno de sus cachorros por el pescuezo y corrió hacia la puerta lateral del ala de aislamiento. ¡Deténganla!, gritó Keller, pero ya era demasiado tarde. Linda ya había accionado la palanca de emergencia, lo que provocó un retraso en el cierre. Las puertas de acero vacilaron un instante, lo suficiente para que Grace pudiera pasar. El corazón del doctor Harris latía con fuerza mientras sonaban las alarmas. Se giró hacia Keller con voz temblorosa. Si la persiguen, la matarán. Déjenme traerla de vuelta. Keller apretó la mandíbula. Tienes 10 minutos antes de que iniciemos la contención. Afuera, la lluvia volvió a caer. El suelo estaba resbaladizo y oscuro. Grace corrió por el patio. El cachorro se aferró a él con fuerza y desesperación, moviéndose con fuerza y desesperación. Un relámpago brilló en el cielo, iluminando su silueta contra la cerca de alambre. El doctor Harris y Linda la siguieron a través del lodo, gritando suavemente. «Grace, regresa, estás a salvo». Pero ella no se detuvo. Sus instintos se habían apoderado de ella. Podía oler el peligro, oír los gritos, sentir el miedo. Llegó a la cerca y comenzó a cavar debajo, sus patas rasgando la tierra mojada. Otro relámpago iluminó sus ojos, desafiantes, feroces, maternales. Con un último esfuerzo desesperado, se coló por el hueco y desapareció en la tormenta. Linda cayó de rodillas, jadeando. Se ha ido. El doctor Harris permaneció bajo la lluvia, empapado y temblando. No, dijo en voz baja, mirando fijamente la oscuridad donde ella desapareció. Los está protegiendo, de la única manera que sabe. Tras ellos, la voz de Keller resonó fríamente. Entonces la encontraremos. Pero el doctor Harris sabía una cosa con certeza. Grace nunca los dejaría ir, no mientras su corazón aún latiera. La tormenta rugió durante la noche, empapando la tierra con una lluvia fría. Cada relámpago revelaba la silueta de Grace, que se movía velozmente entre los árboles, con su aliento visible en el aire gélido. El barro se le pegaba a las patas, su pelaje estaba empapado, pero no se detuvo. Ni por un segundo. El cachorro que llevaba gimió suavemente entre sus fauces, su pequeño cuerpo apretado contra su calor. Tras ella, el sonido de los motores rugía en la oscuridad. La caza había comenzado. En el refugio reinaba el caos. Los agentes gritaban órdenes por radio. Sus linternas cortaban la lluvia mientras se dispersaban por los campos.
Keller gritó por sus auriculares. «Abanicos desplegados. No debe haber ido muy lejos». Su voz era aguda, pero debajo había un destello de inquietud. Incluso él podía sentir que esta no era una persecución común. Dr. Harris y Linda estaban cerca de la puerta, pálidos. «No sobrevivirá ahí fuera», susurró Linda. Harris negó con la cabeza. «No lo entiendes. Es más lista de lo que creen. Ya la han cazado antes». En el bosque, Grace se movía en silencio, con todos los músculos tensos, todos los sentidos alerta. La lluvia enmascaraba su olor, pero el resplandor lejano de las linternas la adentró en la naturaleza. Encontró un pequeño hueco bajo un viejo roble, oculto por raíces y enredaderas. Con cuidado, acostó al cachorro, lamiéndole la carita antes de acurrucarse a su alrededor para protegerlo. Respiraba entrecortadamente, pero sus ojos, esos ojos dorados y desafiantes, permanecían penetrantes. Podía oír cómo se acercaban, voces, pasos, el zumbido mecánico de los escáneres térmicos que recorrían el bosque. Grace permaneció inmóvil, con las orejas crispadas y el corazón latiendo con fuerza. Por un instante, el haz de luz de una linterna pasó a pocos metros de su escondite. El agente se detuvo, frunciendo el ceño. El aire olía a lluvia y miedo. Entonces un trueno retumbó en lo alto, provocando una bandada de pájaros que emergió de los árboles. Las distracciones fueron suficientes. El agente se dio la vuelta, murmurando: «No hay nada aquí». Grace no se movió hasta que los sonidos se desvanecieron. Lentamente, levantó la cabeza, escuchando. Silencio, solo la lluvia. Respiró temblorosamente y acarició a su cachorro con el hocico. Su cuerpo estaba débil, sus heridas le dolían, pero su espíritu se negaba a doblegarse. Mientras tanto, de vuelta en el refugio, el Dr. Harris estaba sentado en su escritorio, empapado y temblando. Observaba el mapa de los alrededores, trazando el bosque cercano con el dedo. «Irá hacia el río», murmuró. Por instinto, seguirá el agua para ocultar su olor. La voz de Linda tembló. «¿Y entonces qué hacemos?». La miró a los ojos llenos de determinación. «La encontramos antes que ellos». Afuera, un rayo cayó sobre una colina cercana, iluminando el bosque con un blanco fantasmal. Bajo esa luz fugaz, mucho más allá del alcance de los agentes, Grace avanzaba con dificultad, cargando no solo a su cachorro, sino también la esperanza de supervivencia para todos. La madre perseguida se había convertido en la sombra del cazador, y la tormenta apenas comenzaba a revelar sus secretos. La mañana llegó gris y pesada. El bosque aún goteaba de la tormenta nocturna. La niebla se aferraba al suelo como un velo, enroscándose alrededor de los árboles y sus suaves y misteriosos zarcillos. El Dr. Harris y Linda caminaban con dificultad por el barro. Sus linternas apenas penetraban la niebla. Cada paso era cauteloso. Cada sonido se amplificaba en el silencio. El crujido de una rama, el susurro de hojas mojadas. En algún lugar de este laberinto de niebla y lluvia, Grace se escondía. «Ha estado aquí afuera toda la noche», murmuró Linda con voz tensa. «Debe estar agotada», asintió el Dr. Harris, mirando el mapa que tenía en la mano. «Hay un arroyo más adelante», dijo en voz baja. «Si yo fuera ella, iría allí». Agua corriente para disimular el olor. El bosque bullía con el tenue zumbido de los insectos y el eco lejano de voces que buscaban. Los agentes del gobierno no estaban lejos. Podían oír el tenue crepitar de las radios en lo más profundo del bosque. El tiempo se desvanecía, y luego un sonido, suave, frágil e inconfundible. Un gemido. El Dr. Harris se quedó paralizado, levantando la mano para indicarle a Linda que se detuviera. El ruido volvió a sonar un poco más fuerte esta vez. Lo siguió a través de un matorral, apartando ramas mojadas hasta llegar a un pequeño claro. Allí, bajo las raíces nudosas de un roble caído, estaba Grace. Estaba acurrucada en su litera. Tenía barro manchado en el pelaje y respiraba entrecortadamente.
Uno de los cachorros yacía inmóvil a su lado, con su pequeño pecho inmóvil. El otro se retorcía débilmente. Sus leves movimientos rompían la quietud como frágiles ondas en el agua. Linda jadeó, con lágrimas en los ojos. ¡Oh, no! Grace levantó la cabeza al oír el sonido, sus ojos dorados fijos en ellos. Esta vez no gruñó, no se movió, simplemente los miró fijamente, cansada, agotada, pero sin miedo. Fue como si los reconociera. El doctor se agachó lentamente, con voz serena. «Grace», susurró, «soy yo. Ya estás a salvo, por favor. Déjame ayudarte». El cuerpo de Grace tembló. Miró al cachorro sin vida, empujándolo suavemente con el hocico antes de emitir un gemido bajo y lastimero, que rompió el silencio. El dolor en ese sonido era humano, crudo, doloroso, interminable. Las lágrimas de Linda caían a raudales. «Ha estado aquí intentando salvarlos», susurró. Al doctor Harris se le hizo un nudo en la garganta. Dejó su maletín y lo abrió, sacando una manta y una jeringa. «Puedo ayudarla», dijo en voz baja, «pero tenemos que actuar rápido». Un leve crujido se escuchó detrás de ellos. Parloteo por radio. Los agentes estaban cerca. Las orejas de Grace se crisparon. Miró de los árboles a Harris, luego a sus cachorros. Por un instante, el mundo pareció contener la respiración. Entonces, ella empujó al cachorro más pequeño que aún sobrevivía hacia él. Un acto de confianza más poderoso que las palabras. El dócil doctor Harris tragó saliva con dificultad. «Buena chica», susurró con los ojos brillantes. «Te tengo». Al levantar al cachorro en brazos, la mirada de Grace se suavizó. A pesar del peligro inminente, había un destello de paz en sus ojos, porque sabía que finalmente ya no estaba sola. El doctor Harris acunaba al pequeño cachorro en sus brazos, como si albergara la última chispa de algo sagrado. Su respiración era superficial pero constante. Su pelaje estaba húmedo por la tormenta. Linda lo envolvió con cuidado en una manta suave. Sus manos temblorosas delataban el miedo que la recorría. Grace los observaba con ojos cansados e inquebrantables, ya no agresivos, solo desesperados. Desde lo más profundo del bosque se oían voces tenues a través de la niebla. Los agentes se acercaban. Las radios crepitaban. Las botas chirriaban en el barro y el chasquido metálico de las armas resonaba entre los árboles. «Nos queda tiempo», susurró Linda con urgencia. «Si nos encuentran aquí, se la llevarán. Se los llevarán a todos». La mente del doctor Harris corría. Miró a Grace, la madre que había luchado contra soldados, tormentas y hambre solo para proteger a sus bebés. Y todo lo que creía saber sobre ciencia, sobre control, sobre propiedad, se hizo añicos en ese instante. Esto no era un experimento. Era la vida decidida a morir. Se agachó junto a Grace, con voz suave pero firme. «Grace, te hicieron una herramienta, pero te convertiste en algo más fuerte. Te convertiste en madre». Grace ladeó la cabeza, jadeando suavemente, con los ojos brillantes de agotamiento. Pareció comprender. Linda le puso una mano en el hombro. «No podemos salvarlos a todos», dijo entre lágrimas. «Lo sé», murmuró Harris, «pero podemos salvarla a ella». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó el pequeño chip metálico. Proyecto E9, el mismo que había traído al gobierno a su puerta. Lo miró fijamente un buen rato antes de tirarlo al río junto a ellos. Desapareció con un leve chapoteo, tragado por la corriente. «No más experimentos», susurró. «No más monstruos». Linda parpadeó, confundida. «¿Qué estás haciendo?» «Borrando su rastro», respondió. «Si no pueden rastrear el chip, la perderán. Les diré que no sobrevivió». Los gritos lejanos se hicieron más fuertes. Grace aguzó el oído y se puso de pie temblorosa, acercando a los cachorros que le quedaban. El doctor Harris sostuvo su mirada. «Vete», gimió.
Corre mientras puedas. Grace dudó, con la mirada fija en él. Confiada, inquisitiva, antes de darse la vuelta y desaparecer en la niebla, con sus cachorros siguiéndola como sombras. Momentos después, llegaron los agentes, escudriñando el claro. La voz aguda de Keller atravesó la niebla. ¿Dónde está? Doctora. Harris lo miró a los ojos, con una expresión vacía. No lo logró. Keller frunció el ceño, observándolo. Pero antes de que pudiera insistir, el sonido de un trueno lejano ahogó el silencio. El Dr. Harris permaneció inmóvil, mirando fijamente la niebla por donde Grace había desaparecido. Por primera vez en años, sintió a la vez pérdida y paz, porque sabía que ella era libre. Por fin, fuera de su alcance. Pasaron las semanas, y el caos que una vez consumió el refugio se fue desvaneciendo poco a poco. La investigación del gobierno había concluido. Los agentes se habían retirado y la historia del perro mutante quedó sepultada bajo una montaña de archivos clasificados. Oficialmente, Grace y su camada habían perecido durante la tormenta. Extraoficialmente, seguía allí, viva, libre e indómita. El Dr. Harris a menudo se encuentra de pie al borde del bosque, contemplando la inmensidad del verde. Cumplió su promesa, falsificando los informes y destruyendo los datos restantes. Nadie la encontraría jamás. Sin embargo, cada vez que el viento susurraba entre los árboles, juraba oír su ladrido lejano, un sonido bajo y constante que resonaba como gratitud. Linda se reunió con él una tarde, con una suave sonrisa que interrumpió la tristeza que la aquejaba desde aquella noche. ¿Crees que está bien?, preguntó en voz baja. La mirada del Dr. Harris permanece fija en el horizonte. Sobrevivió al incendio, al laboratorio y a las personas que la convirtieron en lo que es, dijo en voz baja. Estará bien. Ella es más fuerte que cualquiera de nosotros. Algunas noches, los dos dejaban comida cerca del árbol. Restos de carne, mantas y, a veces, solo una nota sellada en una bolsa de plástico. Nunca la veían, pero la comida siempre desaparecía por la mañana. A veces quedaban huellas en el barro, más grandes y firmes, acompañadas de otras más pequeñas que se arrastraban. Era suficiente saber que ella seguía observando. Meses después, el refugio volvió a su ritmo habitual. Llegaron nuevos rescates. Nuevas adopciones llenaron los días de calidez. Pero para Linda y la doctora Harris, algo fundamental había cambiado. Ya no veían a los animales como seres indefensos. Los veían como sobrevivientes, cada uno con historias inéditas de dolor, resistencia y amor. Una mañana de primavera, mientras la luz del sol se derramaba sobre los campos, llegó una carta al refugio. No tenía remitente, solo un papel doblado con 7 palabras escritas con letra irregular. Dile al mundo que nunca fue un monstruo. El Dr. Harris sintió un nudo en la garganta. Dobló la carta con cuidado y la colocó junto al historial médico de Grace, ahora sellado para siempre. Entonces susurró. No, no lo fue. Fue un milagro. Esa noche se paró una vez más junto al bosque. El sol se ponía tras los árboles, bañando el mundo de oro. Y justo cuando se giraba para irse, un sonido familiar rompió el silencio. Un ladrido profundo y orgulloso, llevado por el viento. Se quedó paralizado, con una sonrisa extendiéndose en su rostro cansado. En algún lugar, Grace vivía libre, criando a su juventud bajo cielos abiertos, lejos de jaulas, lejos del miedo. Y aunque nadie más conocería jamás su historia, un hombre sí la conocía. La contaría no como la historia de una ciencia fallida, sino como la del amor de una madre que desafió todo lo que la humanidad había intentado controlar. Si esta historia te llega al corazón, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte. La valentía de Grace nos recuerda que cada alma, sin importar de dónde provenga, merece una oportunidad de libertad y amor. Mantente al tanto para más historias que te conmoverán, te inspirarán y te recordarán el verdadero significado de la compasión.